Buenas noches, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Bueno, miren, me vengo equipada completamente. ¿Vieron que alguien a veces viene con un papelito así chiquitito? A veces vienen sin nada. Bueno, yo vengo con todo. Después no sé si lo usaré. Bueno, durante el tiempo de culto, eh, no sé si a mí sola me pasa o compartimos esta situación. Hay cientos de pensamientos que van y vienen, muchos, esperamos que estén relacionados siempre con el Señor, pero a veces se filtran otras cuestiones, ¿no? Otros pensamientos. A mí me pasa a veces. Así que es una batalla agarrar esos pensamientos y traerlos de nuevo a donde deben, ¿no? Y pensaba hoy, esto todavía no es la prédica, esto es solo la introducción, algo que me estaba pasando mientras tanto. Yo les quiero preguntar, yo no sé si se van a animar ustedes a responder lo que yo les voy a preguntar. Si hay algún valiente, sería lindo. ¿Quién de ustedes hoy se va a ir a su casa sin haberle dicho algo que quería decirle al Señor en voz alta, en el culto? Algo que por alguna causa, algún impedimento, algún temor o vergüenza no le dice al Señor. ¿O es solamente que me pasa a mí a veces? ¿Se animan a decirle, a levantar la mano y decir, yo le quise decir esto al Señor hoy? Benja, ¿qué le querías decir al Señor hoy? ¿No te animás tampoco? ¿Sí? ¿Nadie más tenía nada, Maxi, que querés más de Él? ¿Algún otro quería decirle algo al Señor y se lo guardó? ¿Estaba ahí trabado, escondido en el corazón? Que siga limpiando tu corazón. ¿Nadie más tenía nada para decirle al Señor hoy? Clau, que necesitas más de Él. ¿Saben que yo creo, Moni, te hubiera gustado alabar más tiempo? ¿Algo más? Ruth, darle gracias por todo lo bueno que está haciendo. Muy bien. Devolver el primer amor. Sí. Volver al Señor. ¿O no? Bien. Ustedes saben la bendición que es para el cuerpo de Cristo poder escucharnos, y cuántas veces hay barreras en nosotros que nos impiden ponerle palabras a esas cosas lindas que el Señor pone en nosotros o nuestra necesidad. Somos un cuerpo y
lo que venimos a traerle al Señor, sin duda que Él conoce, y conoce nuestras palabras, dice que aún antes de que las digamos. Pero qué bueno sería poder tener esa libertad de abrir nuestra boca y proclamarlo a los aires en el tiempo en que estamos juntos. Un día, esto sigo sin la prédica, así que después vamos a ver cómo la achico. Un día estaba sentada ahí y toda tensa, toda dura ahí, como a la expectativa de qué pasaba o de qué ocurría en el culto o de cómo dirigía o de la canción o de cómo me sentiría o de qué podría decir en la oración o orar o no orar. Tensa y digo yo, si yo estoy con el Señor, ¿por qué esa tensión? ¿Acaso no estamos cómodos con quienes amamos? Yo creo que el lugar más cómodo y la compañía más cómoda es la con quien nos ama, a quien amamos. Y si amamos al Señor y estamos aquí con Él, todas esas barreras que son cosas nuestras, no es el permiso para hacer cosas extravagantes, pero sí esa libertad de estar con el amado. Últimamente en las prédicas se ha tomado la costumbre, no sé quién de todos los predicadores, gracias al Señor que tenemos unos cuantos, los que comparten la palabra, se ha introducido un poco el formato de las preguntas, ¿no? De preguntarnos a nosotros, de preguntarles al otro. Y las preguntas encontré en las Escrituras que eran una de las formas en que el Señor muchas veces despertaba el interés tanto en sus discípulos como en todos aquellos que lo estaban escuchando. Una pregunta que los movilizaba, ¿no? Una pregunta que movilizaba. Y es una manera interesante de enfrentarnos a la real situación en forma personal según el planteo que se nos haga, ¿no? Yo hoy les pregunté, ¿cuántos se quedaron con ganas de decirle algo al Señor y se lo dijeron, pero ahí adentro, ¿no? Ahora vamos a una lectura. Vamos a leer, prepárense porque hoy tengo mucho para leer, pero según la hora les voy a ir recortando. Mateo 16, 13 al 19. Mateo 16, 13 al 19. ¿Ya lo tienen? Sean los pergaminos, los rollos, la tablet, la Biblia en papel. Y ahora lo vamos a tener aquí también. ¿Listos? Muy bien. Comenzamos con el versículo 13. El Señor ya venía en su ministerio enseñando, hablando de distintos temas. Dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y ahí salta Pedro, como siempre, ¿vieron? Él, el vocero del grupo, con consulta o sin consulta, me imagino. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús,
porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En un momento vamos a volver sobre alguno de los puntos. Aquí encontramos otra vez al Señor. En este caso, Él preguntando. Él preguntando. ¿Y a quién le preguntaba? A sus discípulos. Le preguntaba como si realmente, o sea, quería escuchar de los que estaban cerca, qué es lo que habían escuchado, ¿no? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es decir, todos los que están alrededor, no son ustedes, los que han escuchado, los que han participado, los que se han negado a estar cuando yo enseño. ¿Qué dicen? ¿Quién dicen? Dicen que soy. Ese dicen nos está marcando la pauta de que podía ser o no la opinión, el enfoque, el parecer de los que lo vieron, de los que lo escucharon. ¿Sí? Ellos dicen. La respuesta en ese momento dice unos que era Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Podría ser cualquier profeta. La gente era la población común, ¿no? Dentro de lo que era esa gente que él mencionaba, nosotros podemos encontrar, por un lado, a la población en general, ¿sí? Que muchos se mostraron interesados, habrán escuchado sus enseñanzas. Por otro lado teníamos a los políticos, los gobernantes de la época. Teníamos a los sacerdotes, ¿sí? Judíos. Teníamos a algunos miembros de este grupo judío, como los fariseos, los saduceos. Cada uno de ellos tenía una mirada sobre el Señor, ¿sí? Usted mientras va escuchando esto, vaya pensando un poquito en lo que escucha en el entorno acerca de Jesús. Cada uno dice lo que cree que es. No significa que sea la verdad. Dice según su lugar, su posición, su interés, ¿sí? Su aceptación o su rechazo acerca de quién es Jesús. Dicen. Un segundito, que voy a dar vuelta a la hoja. Mateo 21, 10. Si quieren buscarlo, miren que van a ser unos cuantos textos, si quieren buscarlo bien, y si no, lo vamos a leer acá. Mateo 21, 10. Jesús había ido a Jerusalén en una ocasión y lo habían rechazado completamente, pero él está volviendo por una segunda vez, ya después de un cierto tiempo, a Jerusalén. Y dice, cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. ¿Quién es este? Y otros respondían, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Contestaba la gente, dice. Este grupo ya, la primera vez que lo rechazaron, ahora ya tenía otra mirada sobre él. Muchos lo habían recibido como un rey, y la gente en general se preguntaba, seguía preguntándose, ¿quién es este? ¿No? Mateo 9:34, no nos vamos a mover mucho de Mateo, de Juan. Mateo 9:34. Dice, pero los fariseos afirmaban
Este expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Dentro del grupo de los judíos veían las obras que Jesús hacía y decía, obviamente estaban totalmente en contra, debe tener demonio y obra por medio del poder de los demonios. O sea, otra mirada sobre Jesús. En Mateo 22:42, estaba Jesús reunido con algunos fariseos. Y ahora es Jesús quien les pregunta, ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? De David, respondieron ellos. Entonces el Señor le retruca, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, llamaba Señor Jesús? Ellos se quedaron sin respuesta, ¿no? Sin respuesta. O sea, había en la población distintas personas que decían que Jesús era distintas cosas, ¿no? El hijo de David, era alguien que obraba por los demonios, este es un profeta, y así seguimos. Pero había algunos que también ya lo veían como un maestro. Esto no lo tenés vos, me parece, Ale. Juan 3:2, Jesús hablando con Nicodemo reconoce a Jesús, que era él, Nicodemo, un fariseo, reconoce a Jesús como un maestro que ha venido de Dios. Un maestro que ha venido de Dios. Cuando se encuentran con el sacerdote ya en los últimos momentos del Señor, en los momentos previos a la crucifixión, antes de que fuera apresado, se encontraba con el sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Y el sumo sacerdote quería insistir para que le diga que si Jesús era el Hijo de Dios. El Señor no respondió nada. Tú lo has dicho, le dice. Tú lo has dicho. Pilato, el gobernador, en lo político, Pilato, la misma pregunta. Querían insistir para que él diga, yo soy el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. La gente, el político, el sacerdote, el religioso, la gente común, todos decían, ¿sí? También encontramos que no menciona Pedro que el Señor en su caminar, en su recorrer, se había encontrado con unos endemoniados, ¿sí? Y los había liberado. Pero el tema es que los demonios le decían, ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? Ellos la tenían bien clara, quién era Jesús. Todavía no es tu tiempo, le decían. Pero hasta las huestes espirituales de maldad ya sabían quién era Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Cuando fue tentado en el desierto, igualmente. Si nos vamos un poquito para atrás, tenemos que tener en cuenta cómo fue anunciado su nacimiento, ¿no? Iba a dar María a luz un hijo que se llamaría Jesús, que era el Salvador. El Salvador. Cuando nace Jesús, hasta los magos, los sabios de Oriente, habían venido y estaban buscando al que había nacido rey de los judíos. ¿Sí? Muy bien. Hasta acá lo que la gente decía. Algunos comentaristas dicen que pensaban que era Jeremías porque como Jeremías se lo conocía como el profeta llorón, porque él sufrió y se lamentó, y a Jesús lo conocían como en la profecía el varón de dolores, ¿sí? Elías era otro con el que se lo comparaba, como un profeta. Juan el Bautista, porque decían que Juan el Bautista había resucitado. O sea, cosas como que pareciera que no tenían hilación, pero es lo que la gente decía. No que fuera lo cierto, pero para estas personas era Jesús. Ahora,
antes de volver a encontrarnos con los discípulos, Jesús también habla de sí mismo. Y lo vamos a encontrar hablando de sí mismo, sobre todo en el Evangelio de Juan. ¿Sí? En el Evangelio de Juan, Juan 6:35, Juan 6:35, vamos a estar en el Evangelio de Juan, un par de textos. En Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. Jesús está hablando de sí mismo como el pan de vida. El que a mí viene, dice, nunca pasará hambre, y el que en mí cree, nunca más volverá a tener sed. Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Ahí seguidamente en el versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El versículo continúa, ¿no? Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le decía Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Estaba lo que decían los demás, lo que decía Jesús de sí mismo. Cada uno de estos, fíjense que yo solamente tomé lo que el Señor decía de sí mismo. Cada uno de estos textos tiene un contexto de enseñanza propio, pero a lo que vamos ahora es a cómo Él se identifica frente a sus discípulos, ¿no? Y sus discípulos, ¿qué decían de Él? Y ahí vemos el versículo 15 de Mateo 16. Del primer texto que leímos, el versículo 16. Vamos con el 15. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, en el 17, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Otra vez está el tema de ¿qué dicen que soy? ¿Está? ¿Qué dicen? El decir. ¿Qué dicen? Para los discípulos que lo venían acompañando durante un montón de tiempo, que pasaron con él días y años cercanos, ¿sí? Vivieron todo tipo de experiencias, de enseñanza, y vieron cómo el Señor se movía, los milagros que hacía, ¿sí? Cómo daba de comer a una multitud, cómo sanaba enfermos, cómo calmaba la tormenta. Lo vieron de cerca, lo vieron de cerca. Y yo pensaba en esto, tenían que conocerlo mucho, estaban cerca de él, pero aún así, con ese tiempo que pasaron juntos, todavía estaban sentando las bases de todo lo que vendría después para el reino del Señor. Entonces, ellos lo reconocieron
En Juan 13:13 dice, ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, dijo, verdaderamente eres hijo de Dios. O sea, estaban reconociendo completamente quién era él. Jesús en la mayor parte de los textos en Mateo se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, ¿no? Como habla en tercera persona. Y en Juan lo vemos hablando de sí mismo en primera persona. Yo soy el pan que los va a sustentar, ¿sí? Yo soy la puerta por la que van a tener que entrar. Yo soy la verdad. No es que dicen que soy, yo soy. No es lo que me dicen los demás o el que está más cerca. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida. De primera mano les estaba dando el Señor. Avanzamos un poquito y vamos a Hechos 5:31. Ya el Señor había pasado por la cruz, fue crucificado, murió, descendió a los infiernos, resucitó, ascendió a los cielos, envió a su Espíritu Santo como lo había prometido. En Hechos 5:31 dice, por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Príncipe y salvador. Primera de Corintios 1:24. Primera de Corintios 1:24. Pero para los que Dios ha llamado, ustedes, yo, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Poder de Dios, sabiduría de Dios. Vamos a Primera de Pedro 2, 4 y 5. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Cristo es. Pedro está escribiendo ya. Ya no es el mismo Pedro que declaró, tú eres el Hijo del Dios viviente, y que al paso siguiente le dijo, no te vayas a la cruz. Y el Señor le dijo, apártate, Satanás. El mismo que tuvo esa revelación, el mismo que después lo negó, ahora ya había pasado por distintos momentos, había recibido el bautismo en el Espíritu Santo en Pentecostés. Y tenemos a este Pedro que está escribiendo y dice, pero para los que Dios ha llamado, en Pedro, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con los cuales se está edificando una casa espiritual. Primera de Pedro 2, 6, siguiéndonos en el mismo texto. Así dice la Escritura. Miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Vamos a pasar a Segunda de Pedro. Y tenemos un ratito.
Segunda de Pedro 1, 16, 17 y 18. Segunda de Pedro 1, 16 al 18. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, no era cuento, sino que estamos dando testimonio de qué, de su grandeza, de la grandeza del Señor, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que le dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Nosotros vimos qué es lo que opinaba la gente, qué pensaban dentro de la gente, los distintos sectores de la sociedad. Vimos qué pensaban, qué vieron los discípulos, cómo lo reconocían. Vimos hasta qué pasaba con las huestes de maldad, las huestes espirituales de maldad, cómo ya sabían quién era. Vimos cómo fue presentado a sus padres. Y aquí tenemos el testimonio del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La primera vez fue cuando fue bautizado por Juan, ¿se acuerdan? En ese pasaje. Y encontramos Pedro, Pedro también vio y escuchó esta aceptación, esta complacencia del Padre acerca de su Hijo, cuando el Señor se apartó. ¿Se acuerdan cuando fue al monte? Y se fue y se encontró con los profetas y ella quería Pedro hacer 3 enramadas y quedarse ahí y demás. En esa ocasión, otra vez, el Padre manifestó su complacencia con su Hijo. A él escuchen, a él escuchen. Pero bien, los decires. Volvemos al texto inicial, ¿no? Los decires. ¿Quién dicen que soy? ¿Qué dicen ustedes que soy? El decir implica que tenemos, y hoy se habló mucho de esto, el tema de la sinceridad. Para decir, usamos el lenguaje y detrás de cada uno hay una historia, ¿no? Pedro, ¿pudo haber declarado eso sin la revelación del Espíritu Santo? No, el Señor lo dijo claramente, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y me fui un poquito a Santiago en el capítulo 3, que habla de la lengua, ¿sí? Y ustedes, es un pasaje sumamente conocido donde la lengua es la que incendia, dice la creación, una cosa tan pequeña, un órgano pequeño, y puede incendiar, encender, reencender, puede hacer mucho mal, pero también puede ser mucho bien. El tema es que no sea como dice Santiago, ¿no? Que con la misma boca que alabamos al Señor, maldecimos a los demás o maldecimos. Pero la importancia, y hoy hablaba el culto, allá durante el culto, que el Señor nos purifique el corazón, porque todo lo que sale por la boca viene del corazón. No es lo que entra lo que contamina al ser humano, sino lo que sale del corazón. La importancia de la limpieza. ¿Se acuerdan que Isaías, cuando recibió la misión de profetizar en el nombre del Señor, él dijo: yo soy impuro, necesito la pureza, y el Señor se la dio? El valor de las palabras, el valor del decir.
Cuanto más cerca del Señor, nuestro lenguaje también va a reflejar y va a ser usado para comunicar el mensaje del Señor, para alabarlo, para bendecirlo, para expresarnos delante de Él. Dentro de una cosa y otra cuando iba pensando, digo yo, cuando nos encontramos, ¿vieron qué facilidad que tenemos para conversar? La mayoría, ¿no? Excepto mi marido. Pero él también, cuando se larga, frenen, hay que frenarlo. Eh, Cuando se trata de hablar de cualquier cosa, nos sobran las palabras, nos sobran los comentarios, sobra y podemos charlar horas. Ahora nos encontramos frente al Señor. ¿Y qué pasó con esa capacidad de hablar, de decir, de expresar? ¿Es que mi corazón no está tan lleno del Señor como debiera? Yo hablo en primera persona porque son mis propios planteos. ¿Está tan lleno mi corazón de las cosas del Señor como para que yo pueda hablar con Él o decirle a Él lo que Él espera? Cuanto más cerca de Él estamos, vieron que Él es la piedra viva. Y nosotros, cuanto más cerca de Él estamos, somos esas piedras vivas con las cuales Él construye ese templo espiritual, la iglesia. Volvemos al punto donde el otro día también comentó Federico, cerca del Señor. Para que ya no haya decires, yo digo, me parece, sino que yo tome la palabra de Dios y afirme, porque la palabra de Dios es verdad. Jesucristo es verdad. Jesucristo es verdad. Jesucristo es el único camino. Y que yo pueda decírselo, que pueda tomar esa palabra y decirla, apropiarme de esa palabra que el Señor me está dando. Poder alabarlo con libertad. Para eso me tengo la boca, los labios, los sentimientos, lo que el Señor pone en cada uno de nosotros. ¿No estamos agradecidos? Estamos agradecidos por muchas cosas más. A veces elogiamos a una persona con más facilidad que elogiarlo al Señor. ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedo usar eso también para elogiar, alabar, exaltar al Señor? Y aquí nos tenemos que poner frente a la pregunta, ¿quién es el Señor para mí? ¿Quién es Jesús para mí? ¿O quién digo que es Jesús para mí? ¿Quién es o quién digo que es? ¿Jesús es el pan que me sustenta? ¿Es Jesús la vid de la cual yo, como un pámpano, quiero estar prendida para poder llevar fruto, porque si no voy a terminar separada de Él, no sirviendo para nada? Yo acepto que Él es mi pastor. Él es mi pastor. Yo dejo que Él me lleve por donde Él cree conveniente que me lleve. Es enfrentarse con esa pregunta. Y si para mí es Jesús, Jesús para mí es el pan que me sustenta espiritualmente, Él es el que me consuela, Él es el que me sostiene, el que me salva. Y yo repito las palabras porque aprendemos este lenguaje y este lenguaje de tan usado, como tantas veces decimos, pierde significado. Entonces, yo me preguntaba y digo yo me enfrenté a la misma pregunta, ¿quién es Jesús para mí? Jesús, si bien es todo, cada uno es diferente. Y el Señor es tan bueno que con cada uno se revela de acuerdo a la personalidad de sus hijos, y a unos de una manera y a otros de otra, pero Jesús es todo. Él es el pan de vida, Él es el buen pastor, Él es la vid y nosotros los pámpanos.
que queremos estar agarraditos. Él es Salvador, el sanador, es el príncipe. Pero también tenemos que llegar al punto de que Él sea el amado. No solo te amo, Señor, sino el amado profundamente. Como dice en Cantares, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Así que el lenguaje que el Señor nos dio tiene que servirnos para comunicarle a Él, cantarle y edifiquemos juntos con la ayuda del Espíritu Santo, siendo esas piedras vivas que están agarradas y cerca del Señor para edificar esta casa espiritual. Les dejo esta pregunta. Yo tuve que pensarlo. Hoy Carlos decía, busque la sinceridad en su corazón para que sea sincero lo que diga. Algo así dijo, ¿no? Y vieron que el lugar secreto donde nosotros podemos con el Señor ahondar en esas cosas que quizás con nadie más. Señor, ¿realmente qué es? Y les digo la verdad, se enfrentan a esa pregunta con sinceridad, el Espíritu Santo los va a sorprender, porque es mucho, mucho, mucho más, inclusive de lo que nosotros estamos conscientes. Así que, hermanos míos, hermanas mías, aferrémonos a esta vid, sustentémonos con este pan, tomémonos de la mano de nuestro príncipe, de nuestro amado, y caminemos juntos en ese camino que Él es.